Hola, hola a todos, bienvenidos al segundo módulo del Preceptorship de asesoramiento genético oncológico. En primer lugar, le queríamos agradecer a la Asociación Argentina de Oncólogos y a sus directivos por brindarnos este espacio. Mi nombre es Melina Vinocourt y junto con la doctora Luisina Bruno somos la coordinadora de este Preceptorship. El primer módulo que se dictó la semana pasada está on demand y en el día de hoy vamos a hablar sobre el segundo módulo, que es genitourinario. Luego de cada presentación vamos a tener 5 minutos para hacer preguntas, así que estaría bueno que durante la presentación ustedes tienen en sus pantallas un espacio para depositar las preguntas, las vayan depositando mientras los disertantes van hablando, así podemos discutirlos luego de cada presentación. Bueno, en honor al Bueno, tiempo, Luisina. buenas tardes a todos, muchas gracias Melina y muchas gracias a la asociación por este espacio. Yo voy a presentar a la primer disertante, que es la doctora Gabriela Norese. La doctora Gabriela Norese es ginecóloga, especialista en oncología ginecológica, especialista universitaria y también especialista universitaria en genética médica y jefa de la sección de cánceres hereditarios que depende del grupo de ginecología del Hospital de Clínica de Buenos Aires, San Martín. Ella nos va a hablar acerca de cáncer hereditario, así que los dejo con Gabriela en una clase muy interesante, y después de eso vamos a tener el espacio, como bien mencionó Melina, para las preguntas. Muchas gracias, Gabriela, por esta participación. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias Lucina, gracias Melina, y gracias a la asociación por permitirme hablar en este preceptorship. Vamos a empezar con la charla. En el día de hoy les voy a hablar sobre cáncer de endometrio hereditario. Y para empezar, les voy a dar unas preguntitas como para ver qué conocimiento tienen ustedes y para que les vaya comiendo un cachito en la cabeza sobre lo que sabemos y sobre lo que hacemos en cáncer de endometrio. Pregunta, ¿cuántas pacientes vieron ustedes con cáncer de endometrio en los últimos 5 años? ¿Y cuántas de esas pacientes ustedes le han pedido inmunohistoquímica o inestabilidad microsatelital? Que se la hayan podido pedir o que no se la hayan podido pedir. ¿Cuántos de ustedes lo solicitaron? Les dejo un dato como para que ustedes tengan en cuenta mientras van pensando estas preguntas, que según el Globocam del año 2020, en Argentina se registraron 2.455 casos nuevos de cáncer de endometrio. Fueron publicados el año pasado, y lo que yo quiero que vean es que es la 10ª parte de lo que es el cáncer de mama, ¿sí? Así que piensen en estos números. ¿Y por qué también se los digo que piensen en estos números? Porque según la literatura actual, el 10 al 14% de los cánceres de endometrio pueden ser de origen hereditario. La principal causa puede ser un síndrome de Lynch, que está producido por la alteraciones en los genes de las proteínas reparadoras del ADN. MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Mucho menos frecuente el síndrome de Cowden, que tiene muchas características de fenotipo muy particulares, y están dadas por el gen PTEN. Y después hay otros genes que se están relacionando con cáncer de endometrio, se relaciona al BRCA, al POLE, al POLD1, pero que todavía nos falta más literatura como para decir que podemos decir que el cáncer de endometrio se deba a estos genes. Entonces, para hablar del que más vamos a ver en la práctica diaria, tenemos el síndrome de Lynch, que es un conjunto de patologías que se pueden observar, como ser el cáncer de colon, como se diagnosticó inicialmente este síndrome, el cáncer de endometrio, que es lo que vamos a hablar hoy, cáncer de ovario, cáncer de estómago y otros cánceres que por ahí no son tan frecuentes en la práctica diaria y que a ustedes les tiene que llamar la atención si lo ven en algún paciente, como el cáncer de uréter, intestino delgado, hepatobiliar, tumores del cerebro. Como bien les había dicho, estos están producidos por alteraciones en los genes de las proteínas reparadoras del ADN, y a su vez tiene unas características que nosotros los llamamos criterios, que combinamos la clínica y la anatomía patológica que nos pueden hacer sospechar que estemos frente a un síndrome de Lynch, como los criterios de Amsterdam, como los Amsterdam 2, que son
la regla del 3-2-1, 3 familiares afectados en 2 generaciones y uno que sea menor a 50 años, con alguno de estos genes, perdón, con alguno de estos cánceres que les nombré anteriormente. Y después están los criterios de Bethesda, que combinan la clínica del paciente, si tiene tumores sincrónicos, metacrónicos, o si aparece antes de los 50 años de edad, la anatomía patológica, con esa anatomía muy característica de los tumores que tienen inestabilidad microsatelital, como ser los linfocitos intratumorales, los tumores de tipo mucinoso, células en anillo de sello, o región de tipo cronomedular. Y también los antecedentes familiares. Si tenemos antecedentes familiar de primer grado con un cáncer menor a 50 años, o si tenemos 2 familiares con un de primero o segundo grado con algún cáncer asociado. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros debemos tener en cuenta, como primer paso, la clínica del paciente y los antecedentes. Y eso solo lo voy a determinar con un adecuado interrogatorio. Entonces, tienen la herramienta fundamental que es el interrogatorio. Tenemos que aprender a preguntar. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que estos cánceres tienen una incidencia muchísimo mayor comparado con la población general. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con síndrome de Lynch, tenemos alrededor del 80% de riesgo de desarrollar un cáncer de colon, un 60% de riesgo de cáncer de endometrio, un 24% de cáncer de ovario contra un 2% que se ve en la población general, y cáncer de estómago también es frecuente. El segundo paso, ¿qué hago con esa paciente? A esa paciente que yo le estoy sospechando y que tuvo un cáncer de colon o un cáncer de endometrio, le puedo pedir una inmunohistoquímica o inestabilidad microsatelital. ¿En dónde? En la pieza de la biopsia que yo tome de endometrio o en la pieza de histerectomía. Ahí le pido la inmunohistoquímica para proteínas reparadoras del ADN. Entonces, cuando hagan el pedido de anatomía, van a poner todo eso, inmunohistoquímica para pedido de proteínas reparadoras del ADN, MDH1, MSH2, MSH6 y PMC2. Y lo que nos va a ver es reflejado si hay una falla en alguno de estos genes, porque no se produce la proteína, entonces no se va a expresar. O tenemos una alteración que se llama inestabilidad microsatelital, que lo puedo determinar a través de un estudio de PCR, que es un poco menos accesible hoy acá en el país, pero que también nos puede orientar a si este tumor está relacionado con el síndrome de Lynch. Si yo ya tengo la sospecha, tengo un estudio de inmunohistoquímica o una inestabilidad microsatelital, el paso siguiente que yo le voy a hacer para confirmar la presencia de un síndrome hereditario es hacerle un testeo germinal, o sea, un análisis de sangre o un análisis de saliva para los genes asociados a síndrome de Lynch, ¿sí? Y eventualmente, si nosotros tenemos alguna otra sospecha por presencia de algunos otros cánceres en esa familia y que pueda haber otro síndrome hereditario, podemos pedir un panel multigenético, que hoy en día es lo que más comúnmente terminamos por una cuestión costo-efectividad, terminamos solicitando. Esto más que nada para que vean un flujograma de por qué es importante nosotros, cuando estemos frente a un paciente con cáncer de colon o cáncer de endometrio, debemos saber que hoy por hoy las guías dicen que todas las pacientes deben someterse a una inmunohistoquímica para síndrome de Lynch, ¿sí? Entonces, todas las pacientes con cáncer de endometrio o eventualmente cáncer de colon, les debo pedir la inmunohistoquímica. ¿Y por qué? Porque se dio que un 25% de los casos pueden tener alteración de las proteínas reparadoras del ADN, ¿sí? Si bien hay alteraciones, como por ejemplo la metilación en el MDH1, que pueden ser causantes de este déficit, debemos siempre continuar con la cascada de estudio y el asesoramiento genético adecuado, porque podemos estar frente a un síndrome de Lynch. Y esto es importante, ¿por qué? Y una de las preguntas que me hacen muchos de los colegas: ¿por qué voy a estudiar? ¿Por qué vas a estudiar a esa paciente si ya tuvo el cáncer? ¿Para qué me sirve? Primero y principal, en cáncer de endometrio, clasificación molecular de cáncer de endometrio. Hoy sabemos que tenemos la clasificación clínica epidemiológica tipo 1, tipo 2, pero ya tenemos la clasificación molecular con esos 4 subgrupos, y uno de ellos es el asociado a la inestabilidad microsatelital. Y obviamente, el diagnóstico del síndrome de Lynch. ¿Y por qué es importante? Porque podemos prevenir un segundo tumor en esa misma paciente o en los familiares.
Y eso me va a permitir hacer en esa paciente que ya tuvo cáncer de endometrio, por ejemplo, hacerle un seguimiento de alto riesgo, como vamos a ver ahora, o cirugías reductoras de riesgo. Y en esa paciente que ya tuvo cáncer, podemos hoy en día darle terapia dirigida, como por ejemplo el pembrolizumab. Y a su vez, si yo diagnostico el síndrome de Lynch en esa paciente afectada, yo puedo estudiar a familiares sanos, ¿sí? Que me va a permitir tomar medidas de reducción de riesgo, cirugía reductora de riesgo, y a su vez un seguimiento de alto riesgo. El consenso de Manchester, que está formado por especialistas en síndrome de Lynch a nivel mundial, se juntaron y realizaron un consenso en el año 2019, y donde se plantearon distintos ítems para la práctica diaria. Lo que importante que vieron que qué hacer con las pacientes que no tienen diagnóstico de cáncer de endometrio aún, pero tienen síndrome de Lynch. Y una de las preguntas es, ¿qué hacemos con el seguimiento con estas pacientes? ¿Sí? ¿Cómo le podemos hacer un seguimiento efectivo en estas pacientes? ¿O qué medidas preventivas yo puedo hacer en aquellas que todavía no desarrollaron cáncer de endometrio? Y lo que debemos tener en cuenta es que hoy por hoy no existe un método de tamizaje efectivo, ni para cáncer de ovario, ni para cáncer de endometrio. Las ecografías transvaginales de control no existen, ¿sí? Y lo otro que debemos tener en cuenta es que el cáncer de endometrio es un cáncer que avisa. Por eso en el 75% de los casos se diagnostica en estadios iniciales porque son pacientes, por ejemplo, posmenopáusicas que sangraron, o perimenopáusicas o pacientes jóvenes que tienen alteraciones del ciclo. Entonces lo que debemos hacer es alertar a los pacientes sobre si presentan alguno de estos síntomas, deben consultar inmediatamente. Obviamente, si la paciente presenta pérdida de peso, alteración del tránsito intestinal, dolor abdominal, bueno, probablemente pueda tratarse de un tumor un poco más avanzado, y ahí ya estaríamos en otro contexto, pero también hay que alertarlos de que son síntomas que pueden aparecer. Entonces nosotros vamos a dar recomendaciones según el riesgo. A todas las pacientes, independientemente de su riesgo, le voy a recomendar realizarse un Papa Nicolau, realizarse mamografía o colonoscopía, más allá del síndrome de Lynch, porque nos ayudan a prevenir otros tipos de cáncer. Pero también les voy a recomendar que hagan cambios en el estilo de vida con actividad física, cese del tabaco, reducción de obesidad. ¿Por qué? Porque se vio que influye esto de manera crucial en lo que es el desarrollo de un cáncer, y más en el cáncer de endometrio, que muchas veces es estimulado por los estrógenos. En una paciente con cáncer, de alto riesgo, lo que también debo tener en cuenta es el deseo de fertilidad, el uso de anticoncepción, si está con paridad cumplida o no, por lo que vamos a ver próximamente con las cirugías reductoras de riesgo, y si está en climaterio o no, y obviamente su deseo, ¿sí? Siempre con el apoyo de psico-oncología. La cirugía reductora de riesgo que existe para el síndrome de Lynch es la histerectomía con anesectomía bilateral. Nosotros vemos acá, en este cuadro, se ve el riesgo acumulado dependiendo de cada gen, tanto para cáncer de endometrio como para cáncer de ovario. Y se puede ver cómo alrededor del 60%, por ejemplo, del MSH2, se pueden asociar con cáncer de endometrio. O sea, el 60% de las pacientes con MSH2 alterado pueden llegar a desarrollar un cáncer de endometrio a lo largo de su vida, ¿sí? Comparado con la población general, que es mucho menos. Por eso también debemos tener en cuenta a qué edad se estima que podrían llegar a aparecer cada uno de los cánceres. Y en el caso del cáncer de endometrio se puede ver, y tanto cáncer de endometrio, como cáncer de ovario, se puede ver que aparecen antes de los 50 años de edad. Y es por eso que se recomienda realizar la cirugía reductora de riesgo a partir de los 35 o 40 años de edad, unos 10 años antes de que aparezca ese cáncer, para poder prevenir obviamente la aparición. Y con paridad cumplida. Entonces lo que voy a hacer en estos pacientes es tomarle una biopsia de endometrio previo a la cirugía. Si no realizó colonoscopía, en el mismo acto se puede realizar una colonoscopía como para evitar otra anestesia. Se puede realizar la histerectomía, ya sea por vía laparoscópica o por vía laparotómica, y si la paciente tiene cáncer de colon y hay necesidad de hacer una colectomía profiláctica, se pueden hacer las dos cirugías al mismo tiempo. Lo que sí se vio en los estudios es que es muy importante la información que nosotros le demos a la paciente previo a la cirugía
y post-cirugía. Porque debemos recordar que estos son pacientes que van a entrar jóvenes en menopausia. Entonces debemos advertirles y acompañarlas en todo ese proceso con todo el apoyo que sea necesario. Y es importante que sepan que la información ayudó a reducir los miedos, porque hay mucho mito y mucho miedo alrededor de este tipo de cirugía. En el mientras tanto, puedo hacer un seguimiento. No está comprobado que haya mejorado la sobrevida, pero le puedo hacer un seguimiento. ¿Y ese seguimiento cómo lo voy a hacer? Con ecografía transvaginal y biopsia endometrio. No se pone mucho de acuerdo con si hay que hacer uno, si hay que hacer los dos, o cuál es mejor que el otro, pero hoy por hoy lo que recomendamos es hacer las dos cosas a partir de los 30, 35 años de edad, de manera anual o bianual. Lo que nosotros hacemos en el hospital es hacer una histeroscopía en consultorio. Le hacemos la ecografía transvaginal y le hacemos una histeroscopía que se hace sin sedación. Fue muy bien aceptado por las pacientes, genera un poco de dolor o de molestia, pero es bien aceptado porque nos permite ver bien la cavidad endometrial. Ejemplo, esta es una imagen para que vean de una paciente que le habíamos tomado biopsia previa de endometrio y había venido material insuficiente, que eso es cuando uno hace una biopsia de endometrio a ciegas, puede pasar esto, de que no tenga un suficiente material. Y cuando ingresamos a la cavidad pudimos ver que no había ninguna lesión sospechosa y que la cavidad endometrial estaba bien. Lo que hay que tener en cuenta también es la farmacoprevención. En síndrome de Lynch utilizamos la aspirina, que se vio que tiene un efecto protector en lo que es el cáncer de colon. En cáncer de endometrio podría llegar a tener un efecto, todavía nos faltan un poco más de números para eso. Y lo que sí se puede hacer en pacientes que sean premenopáusicas es darle anticonceptivos combinados o DIU con levonorgestrel. ¿Por qué? Porque al no producirse la pared del endometrio que se elimina con cada menstruación o inhibir la ovulación, nosotros estamos previniendo el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Así que es seguro y está recomendado que se indique anticonceptivos orales combinados o DIU con levonorgestrel. Y otra cosa que es muy importante para hablar con los pacientes es el tema de la fertilidad y la planificación, ¿sí? Si una paciente quiere ser madre de manera natural, aún sabiendo el diagnóstico del síndrome de Lynch, nosotros debemos explicarle sobre el riesgo que tiene sobre la descendencia, por el riesgo de transmisión del 50% a la descendencia. Pero a su vez, también hay que explicarles que existen hoy por hoy otras medidas que se pueden hacer para evitar que su descendencia tenga la alteración genética que ya tiene, ¿sí? Como por ejemplo a través de la realización de un test genético preimplantacional. O también puede optar por una donación o eventualmente por la subrogación de vientres en caso de pacientes que ya hayan sido operadas y quieran ser madres. Y obviamente hablar del tema de la adopción, ¿sí? Son todos temas que parecen ser muy tabú, pero es que es importante porque desde mi experiencia como ginecólogo les puedo decir que el deseo maternal es muy fuerte en la mujer, e inhibirla porque tiene un síndrome de Lynch es muy fuerte también para la paciente. Entonces nosotros debemos hablar y plantearles todas las posibilidades y que la paciente decida. Después también tenemos que hacer una prevención de los segundos tumores. Después esto van a tener ustedes otras charlas donde se va a desarrollar más en detalle, pero lo que es importante es que no nos olvidemos de que hay que controlar el colon para evitar el cáncer de colon, que hay que controlar el estómago a través de una videoendoscopía alta, y eventualmente los pacientes que tengan antecedentes familiares con cáncer de páncreas, está viendo la posibilidad de hacer la colangiopancreografía por resonancia o econdoscopía, lo del sedimento urinario, y a su vez, si bien el cáncer de mama no está dentro del espectro del síndrome de Lynch, nosotros debemos continuar con el seguimiento y el control de manera anual con las pacientes. Lo que es importante tener en cuenta es que asesoramiento genético no es lo mismo que un estudio genético. Fíjense todo lo que implica la realización del estudio genético y todo lo que va ahí atrás. Por eso es importante que cuando hablemos de cáncer hereditario y cuando estemos frente a un cáncer hereditario, cada cosa que nosotros hagamos va a tener un impacto en el paciente, un impacto en su familia. Entonces es importante que tanto el médico como la comunidad como el paciente hagan un trabajo en equipo y tengan una educación. Por eso es importante estar actualizados constantemente. Acá les dejo
el mail nuestro de la sección del hospital para contacto, o si no tienen el directorio del PROCAFA, donde estamos todos los médicos y profesionales que nos dedicamos al asesoramiento genético. Recuerden que la prevención es mucho mejor que la cura, ¿sí? Cualquier cosa nos pueden consultar. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, excelente la presentación. Gracias. La verdad, muy interesante, y así como vos lo planteaste, ¿no? Con esto de que en realidad son pacientes que nos parece que son lejanos, y en realidad hemos visto cuántos de estos pacientes con cáncer de endometrio, y cómo nos ayuda esto del screening universal. Yo un poco la pregunta que quería hacer es, o que nos contaras y nos comentaras tu experiencia de cómo es esto de implementar el screening a través de inmunohistoquímica en un hospital público, que sé que has tenido experiencia en esto. Bueno, tus logros y tus sinsabores que nos puedan ayudar también, porque hoy tenemos conectados muchos oncólogos de todo el país que sabemos que tal vez van a asumir algún rol activo en esto de empezar a pedir la inmunohistoquímica como algo inicial en las biopsias de sus pacientes. Sí, como les dije, sí, las guías nos dicen que tenemos que pedírselo a todos. Yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de la comunidad médica en que hay que pedirlo. También hay muchas trabas sobre cómo realizarlo. Por ejemplo, a nivel público es difícil, depende de si tenés insumos o no tenés insumos para realizarlo. En lo que respecta a cáncer de endometrio, por ejemplo, en mi experiencia acá en Capital, estamos nosotros, está el ROFO y está el CURI, que hacemos inmunohistoquímica, pero bueno, después hay otros centros parte privados que también lo pueden hacer. ¿no? De la Claro. parte ginecológica, obviamente, Sí. sí, obviamente. Pero es difícil porque también obviamente dependemos de recursos y de si tenemos o no tenemos reactivos, pero se puede realizar. Después lo otro hay que también que estamos más empapados con respecto a los protocolos de investigación, que hay otras vías que también se pueden utilizar. Es importante que hay un par de protocolos que están dando vueltas y que nos permiten estudiar a las pacientes de manera gratuita. Entonces, el no ya lo tenemos, entonces hay que pensar en el sí, y que se puede hacer, hay que pelearla mucho, pero se puede hacer. Claro, y también por ahí entiendo que puede ser difícil para un hospital que tenga baja cantidad de pacientes, pero si se centraliza en un centro de referencia provincial o regional, me parece que eso puede ayudar, ¿verdad? ¿No? Porque hay un costo, por supuesto, en reactivos. Pero bueno, también la otra cosa que uno remarca en este contexto, y por eso pensamos que necesitábamos una clase específica de cáncer de endometrio, es lo que vos comentás. Generalmente no es un tema que se hable ni tanto desde el ámbito de la asesoría genética y genetistas en sí, y tampoco tanto en la oncología, pero hoy los oncólogos nos encontramos con que necesitamos este biomarcador en nuestros pacientes con cáncer de endometrio, ¿no? Y este beneficio secundario de que a su vez a la paciente que le pidamos esta inmunohistoquímica pensando en una opción terapéutica, tenemos que recordar lo que implica esto para seguir pensando si esto fue algo esporádico en esta paciente o en realidad estoy frente a un síndrome de Lynch, ¿no? Es el primer paso, y creo que eso lo tenemos que recordar y remarcar. Sí, sobre todo porque el rédito es mayor que en colon también en endometrio, ¿no? Es mucho más frecuente esta inmunohistoquímica alterada en endometrio proporcionalmente, ¿no? Este 25%, con lo que uno se encuentra en colon, que es un 10, un 15% como mucho. Yo creo que la clave está en lo que vos dijiste, y también lo que dijo Lina la semana pasada, y que no todos sabemos todo, y que si no trabajamos en equipo multidisciplinario en esto, no lo logramos. Más para este tipo de patologías que requieren varios pasos para llegar al diagnóstico. De hecho, nosotros estamos trabajando con la gente de Ludaondo. La gente de Ludaondo, como no tiene ginecología, nos mandan los pacientes a nosotros y nosotros le mandamos a ellos, o sea, tenemos un feedback constante. Así que... Surgió una pregunta del público, me parece interesante también tomarla y seguir con este tema, es si es útil pedir el gen BRAF en el tejido tumoral en cáncer de endometrio, y cuál es tu opinión respecto de esto. Interesante. Gracias por esa pregunta. Sí. O sea, respondela. No, pero a lo que voy es, porque en endometrio es más discutido el hecho de pedir el BRAF. Sí. No tiene el mismo rédito que en colon. Exacto. En colon lo estás buscando para algo, el BRAF. Y en cambio en endometrio todavía no. Entonces,
salvo que para diferenciar un esporádico de un germinal, Claro. pero por una cuestión costo-efectividad preferimos ir al germinal porque tenemos más rédito también. Y una cosa que pasa en endometrio, y es por eso está genial esta pregunta, es porque sabemos que en esto del cribado molecular en cáncer de colon seguramente se va a mencionar, y eso también nos permite recordar que la clase que viene del módulo se va a hablar de este tema, pero en el screening universal que bien mostró la doctora Norese, que es útil tanto para cáncer de colon como para cáncer de endometrio, por supuesto un déficit de MLH1-PMC2, uno en colon va claramente a pedir la mutación B600E de gen BRAF, porque es lo más frecuente, porque se ve en el 80% de los casos de cáncer que tienen déficit de MMR y es más frecuente inclusive que Lynch. En endometrio nos pasa que no es tan frecuente esto de la mutación de BRAF, pero la vía puede estar alterada a través de la hipermetilación de BRAF, y en Argentina eso es muy difícil de hacer. Entonces, podemos pedirlo, el porcentaje no es un 80%, se habla de un 40, un 50%, hay algún rédito con BRAF B600E en endometrio, pero en realidad el mayor rédito lo tendríamos si pidiéramos hipermetilación, cosa que no podemos. Y terminamos haciendo este algoritmo que, como nos tiene menos rédito y nos aumenta los costos, de ir a pedir, en realidad, descartar primero el síndrome de Lynch y después pensar por negativa de síndrome de Lynch, que pudo haber sido algo más esporádico o adquirido. Así que la pregunta no es tan fácil de responder, tiene una respuesta, y nos ayuda a mostrar dos escenarios en donde igual es útil pedir los biomarcadores, pero pensar bien en qué escenario estamos. Bueno, creo que por el tiempo no vamos a poder seguir haciendo más preguntas para la doctora Norese. De todas formas pueden seguir haciendo preguntas y vamos a ver si las podemos contestar al final si tenemos más tiempo. Vamos a seguir con la disertante. Muchas gracias, Gabriela, puedes quedarte si querés en línea, si no te agradecemos tu participación. Y vamos a seguir con la siguiente disertante, y con el cáncer renal hereditario, que es el tema que sigue, la doctora Mampel. Meli nos va a comentar un poquito de la doctora Mampel. Sí, la doctora Alejandra Mampel es médica, especialista en genética médica, certificada por la SAC, magíster en investigación clínica, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, médica del Hospital Universitario y miembro del Programa de Cáncer Familiar del Instituto Nacional del Cáncer, asesora genética oncológica del COIR de Mendoza y del Plan Oncológico del Ministerio de Salud de Mendoza. Doctora Mampel. Además es una apasionada de este tema, así que van a poder aprovecharla porque le encanta esta clase, y te agradecemos tu participación, Alejandra. No, primero que todo, bueno, desde Mendoza los saludo a todos, y bueno, y les agradezco muchísimo esta invitación, que es un honor, tanto para los organizadores, las coordinadoras, y es muy importante poder hablar de estos temas que son baja frecuencia, el tema de los que hacemos genética, y sabemos que la patología que manejamos es de baja frecuencia, y por eso es importante que nos juntemos a hablar al respecto. Bueno, a ver si a ver, estoy tratando, ¿se ve la presentación? Sí, creo que faltaría compartir nada más. Sí, no me la toma. A ver, voy a ver si, voy a volver ahí está, la voy a volver a compartir. Ahí estuvo. Bueno, primero que todo, perfecto. Ustedes saben que, ¿se ve? Bueno. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos, acá está casi lloviendo, así que en esta tarde lluviosa que las comparto desde acá, vamos a hablar un ratito de cáncer renal hereditario. Y fíjense que, como hizo también la doctora Norese, siempre nos gusta, a los que hacemos genética, saber de qué frecuencia estamos hablando. Y en cuanto a cáncer renal, es importante saber que las estadísticas de nuestro país muestran que la frecuencia de este tipo de neoplasia alcanza casi el 4% en ambos sexos, siendo más frecuente en varones, pero que esta proporción y esta frecuencia es la que coincide con la estadística mundial. No tenemos otras cifras más que las coincidentes. A pesar de eso, de tener esta frecuencia que es mucho menor que otras neoplasias más frecuentes, hay una forma que vamos a hablar ahora, que son las formas hereditarias. Para empezar toda presentación sobre cualquier forma hereditaria de cáncer, el primer dogma es reconocer que
todo cáncer es de causa genética, que no es lo mismo, y es importante que se lo aclaremos a los pacientes y a todos nuestros colegas que están más alejados de esta especialidad, que sea genético no significa que sea hereditario. A partir del proyecto Genoma Humano y de todas las técnicas de secuenciación y estudios moleculares es que se fue incorporando el conocimiento de distintas variantes moleculares como explicación etiopatogénica de algunas neoplasias. Y es uno de esos proyectos como el Cancer Genome Atlas que ha permitido secuenciar muchos tumores, muchos tipos de tumores, y llegar a la conclusión que hay variantes patogénicas, es decir, causales relacionadas en las neoplasias. Alrededor de un 6 a un 9% es lo que se espera de detección de estas variantes patogénicas. Y la primera definición, que la deben haber visto en algunos encuentros, es saber ante qué paciente estamos. La gran mayoría de nuestros pacientes va a estar formando parte del grupo de las formas esporádicas, que son las que están relacionadas a mutaciones somáticas, es decir, en la célula específica donde se origina el tumor, y que responde a un mecanismo de herencia multifactorial, genes y ambiente. En el otro extremo tenemos las formas hereditarias, que son las que podemos y queremos detectar a través de algunos estudios moleculares de genes específicos, y que solo alcanzan el 2 al 5% con respecto a cáncer renal hereditario. Como ven, es una proporción pequeña, pero si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Entonces, ahí está el kit de esta presentación. En el medio, como ustedes saben, los médicos siempre tenemos un gris, están las formas familiares. Numerosos casos de cáncer a distintas edades, que no tienen aparentemente relación entre sí, pero que vemos un mayor riesgo en esa familia, y que también responde a un mecanismo de herencia multifactorial. Siempre le digo a mis pacientes que no hace cáncer el que quiere, sino el que puede. Necesitamos de la predisposición para que en las formas esporádicas o familiares el detonante sea el ambiente. En cambio, en lo hereditario, la genética es la que está prevaleciendo. Todos los factores que están alrededor solamente suman y complican la situación. Entonces, estas dos tipos de mutaciones, germinales y somáticas, son las que vamos a estar refiriéndonos. Seguramente ustedes como oncólogos cada vez más ven mutaciones somáticas, pero generalmente estas están relacionadas a decisiones terapéuticas. Cuando hablamos de mutaciones germinales es cuando hablamos de formas hereditarias de cáncer, es decir, mutaciones que han recibido en su gran mayoría de alguno de los progenitores. Entonces, ya yendo a la médula de nuestra charla, tenemos que reconocer que el cáncer renal ha avanzado, a pesar de que vamos despacito, cada año hay novedades, y por suerte en el mundo se están ocupando del cáncer renal. Y una de las variantes o de las novedades que surgieron en el 2016 fue en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, fue la inclusión de síndromes de cáncer hereditario, que empezaron a ponerlos en el tapete, ya que todos lo reconozcamos, y sumar a esta clasificación información anatomopatológica y también molecular. Eso enriqueció enormemente el conocimiento sobre las formas esporádicas y las formas hereditarias. Ahora, teniendo esto, que fue un gran avance, ¿cuándo fue establecido que debemos sospechar de una forma heredofamiliar? No hay consensos así específicos, guías, pero todos los que trabajan en el área han impuesto que aquel paciente con un diagnóstico de cáncer renal a los 46 años o menos debería ser un candidato a recibir asesoramiento genético. La mayoría de las formas esporádicas de cáncer renal ustedes las deben recibir y las deben diagnosticar entre los 50 a 60 años. En general, la edad en asesoramiento genético oncológico es lo primero que llama la atención. Entonces, no olvidar que la edad como línea de corte puesta en las reuniones de expertos es 46 años para cáncer renal. Y cuando hablamos de formas hereditarias, hablamos de síndromes de cáncer hereditario, es decir, aquel que recibió una mutación en un gen específico que predispone, en este caso a cáncer renal, generalmente predispone a otros tipos de tumores. Y el icono
de las formas hereditarias de cáncer es el von Hippel-Lindau, una entidad autosómica dominante que llama mucho la atención, bastante aparatosa en su forma de presentación, con tumores que llaman la atención al médico clínico o al oncólogo, que son los hemangioblastomas de sistema nervioso, de retina, asociado a otros tumores, como por ejemplo los del saco endolinfático, quistes pancreáticos o suprarrenales, quistes a nivel de testículo, ligamento ancho, pero acá también la vedette es que casi el 70% de los pacientes desarrolla un cáncer renal, generalmente de células claras, a mediana edad, entre los 40 a 45 años. Es importante que los estudios moleculares han permitido saber que el gen VHL, como causal, lo que provoca este síndrome, dado que promueve, o sea, la falla o mutaciones en el gen que codifica la proteína, lleva a una falla en la ubiquitinización o desarme del complejo HIF-1, que cuando se acumula da favorece el proceso de angiogénesis. Y es por eso que es muy importante conocer este mecanismo, porque esto es lo que ha llevado al diseño de terapias blanco. Esta es la importancia y el interés de cada vez conocer más por qué estos síndromes se producen o qué genes están involucrados al respecto. Lo cierto es que la genética ha permitido establecer que mutaciones específicas, por ejemplo, de sentido alterado, yo les recuerdo, las mutaciones de sentido alterado son las que cambian solo una letra por otra, llevan a una menor predisposición o riesgo a cáncer renal, mientras que otras, como las de proteína truncada, están más relacionadas a tumores y quistes pancreáticos y cáncer renal. Es decir, la genética no solamente nos permite describir y tener un pronóstico, sino, como bien dijeron la doctora Norese en la presentación anterior, nos permite seguimiento, nos permite adelantarnos. Ese es casi el métier de nuestro trabajo: adelantarnos, reducir riesgos, hacer diagnóstico precoz. En este caso, la mortalidad está dada fundamentalmente en estos pacientes por los tumores del sistema nervioso, pero también el cáncer renal es causa del fallecimiento de estos pacientes, y es importante la vigilancia, que debe hacerse en forma clínica antes de pensar en tratamientos quirúrgicos, siguiendo la regla de los 3 centímetros, es decir, más allá de los 3 centímetros y la indicación de la extirpación del tumor. Y por supuesto, la nueva medicina, que es la medicina personalizada, en donde, dependiendo del tipo de mutación, poder establecer tratamientos blancos. En cuanto a las otras formas, solamente repaso muy general, las formas papilares de cáncer papilar, uno debe diferenciar porque realmente son contrapuestos. El papilar tipo 1, que se hace el diagnóstico anátomo-patológico, es un tumor de crecimiento lento, de mejor pronóstico, con una vía de tirosina quinasa alterada, con un oncogen, a diferencia de muchos es un oncogen, es decir, que promueve la división celular como causa de su patología, que requiere un seguimiento clínico y en donde cada vez más se proponen drogas blancos contra esa vía molecular. Y es muy importante diferenciarlo del papilar tipo 2, el cual tiene un pésimo pronóstico, muy agresivo, y acá es muy importante hacer el diagnóstico en las familias para poder hacer luego diagnósticos en portadores sanos, para poder hacer una vigilancia activa, prevenir las complicaciones, ya que suelen ser pacientes, en el caso de mujeres, con leiomiomas uterinos que provocan hemorragias severas, con debut que suelen ser muy agresivos, con una gran posibilidad y capacidad para metastatizar, y en donde los últimos años han permitido que el diagnóstico y el tratamiento precoz lleve a la aplicación de combinación de terapias como el bevacizumab más erlotinib, con muy buena respuesta. Entonces, acá ya la genética deja de ser solamente asesoramiento y seguimiento y empieza a tener un protagonismo fundamental en la elección terapéutica y el manejo de estos pacientes. Nombrando de menos frecuencia,
pero solamente para decirles que no solamente tienen que ver el cáncer renal o el tumor renal, sino tienen que ver el paciente completo. La aparición de otros signos como los fibrofoliculomas y cáncer renal, cualquier histología que sea, me tiene que hacer pensar en que puedo estar frente a un Birt-Hot-Dubé, que no tiene tan mal pronóstico y seguimiento, pero que es necesario seguirlo, o la presencia de un cáncer renal agresivo, multifocal, asociado a un feocromocitoma, un paraganglioma, a las mutaciones de la succinato deshidrogenasa, las que tienen muy agresivo y muy mal pronóstico. Mucho menos frecuente, pero en personas muy jóvenes, están las mutaciones asociadas de la proteína asociada al BRCA1, que es la BAP1, generalmente relacionadas a melanomas uveales y mesoteliomas, y en los cuales hay que tener en cuenta evitar las radiaciones, porque eso complica y complicamos su evolución y complicamos cómo puede reaccionar el paciente clínicamente. Entonces, todo esto que yo les digo, que es solamente algunas características fundamentales, son cosas que están en las guías, que ya están descritas, que nos permiten hacer un seguimiento, en donde ya antes había menos información, y ya, aparte de los síndromes clásicos, tenemos recursos como para hacer un seguimiento adecuado en cada uno de estos pacientes. Con esto que yo les mostraba, ¿cuándo debería ustedes como oncólogos, oncólogos que hacen o no hacen genito urinario, deberían pensar en este caso en un cáncer renal hereditario? Cualquier persona, paciente, mujer u hombre, que tenga un cáncer renal en los 46 años o menos, la presencia de bilateralidad o multifocalidad, que haya otros signos asociados, quistes en tórax, neumotórax, lesiones cutáneas, leiomiomas, alteraciones o hemangiomas o hemangioblastomas o lesiones que nos pueden hacer sospechar que esto no es solamente un tumor o una masa renal. Estos deben ser elementos que nos deben hacer sospechar, y si hacemos una completa historia clínica, seguramente la detección de otros antecedentes de tumores probablemente relacionados con masas renales también deberían obligar a la consulta. Esto está estipulado en las guías de la NCCN, que son las más conocidas, las que manejamos generalmente todos y que tenemos acceso. Pero entonces, del manejo clásico de la secuenciación, es decir, del diagnóstico de estas formas hereditarias, en donde, como ustedes ven en esta columna de la izquierda, yo he puesto los genes que son supresores y oncogenes más relevantes de las formas clásicas hereditarias. ¿Con eso me es suficiente? La verdad que los estudios han dicho que no. Ya en el 2017, este estudio de Nguyen muestra cómo casi un 6% de detección de variantes patogénicas en los tumores renales llevaron a al diagnóstico de formas hereditarias, con un gran número de variantes de significado incierto. Y esto es no menor, y por eso lo pongo, porque esas variantes de significado incierto, como ustedes saben, son aquellas que no nos permiten establecer causalidad, pero tampoco nos permiten tener un criterio de seguimiento o establecer una conducta definida, y que debemos reevaluar semestralmente para ver si se conocen más o se modifica esta categorización. Entonces, esto que empezó en 2017 fue mostrado después por Carlo en el 2018, llevando a que una secuenciación de un panel de 76 genes llevó a la detección de 16% de variantes patogénicas. Es verdad que el N de esta muestra era mucho menor, pero fíjense lo que me interesa de este estudio, que el 10%, un poco más del 10%, eran en genes que no tenían relación a cáncer renal. Y eso es muy interesante porque empiezan a aparecer otros genes. Y esta es una publicación del 2020 en donde este reporte muestra con claridad que ahora nos tenemos que ocupar también de otros genes, además de los típicos de cáncer renal hereditario, que son genes que tienen que ver con la reparación del ADN.
para finalizar estos estudios, esto fue también mostrado me interesó mucho este estudio de Wu, donde muestra cómo con pocos genes sigue mostrándose casi un 10% de variantes patogénicas, en donde en otros genes de cáncer renal llegaba hasta el 6%. Este estudio de Luis, yo se los recomiendo, son unas poquitas hojas donde está en la síntesis de lo que tenemos que hacer frente a un asesoramiento genético en cáncer renal. Sobre todo, esto que venimos recalcando, la importancia de una detallada historia familiar, la importancia de detectar y pensar que no todo es tan clásico como lo que vemos en la herencia mendeliana, que todos son autosómicos dominantes, que necesitamos más de un paciente afectado. No, podemos tener un solo paciente afectado en esa familia y que este paciente sea una forma hereditaria de cáncer. Pero para eso tenemos que indagar sobre otros tumores, sobre forma de presentación, sobre la histología, la posibilidad de acceder a estudios moleculares y entonces así poder abrir el abanico a hacer lo que se habla de prolongar o ampliar el análisis familiar y si se puede, en el caso de hallazgo patogénico, lograr establecer otros portadores. Asimismo, este estudio del 2018 claramente también establece cuándo, y esto tiene que ver con la agresividad del cuadro al que nos enfrentamos. No es lo mismo un von Hippel-Lindau, en donde hay que testear al niño que posiblemente pueda ser portador, a un papilar tipo 1, en donde está involucrado el MEP, y que lo podemos testear en la adultez. El poder tener un diagnóstico de certeza es lo que nos va a permitir poder establecer cuándo, cómo, a quién. Y para lograr un diagnóstico de certeza debemos tratar de acceder a los estudios moleculares. Entonces, esto que decíamos, que era la columna de la izquierda, era lo que teníamos clásicamente, vemos que se incorporan otros genes, entre los que están los de reparación del ADN, que empiezan a tener mucho protagonismo y nos pueden llegar a dar respuesta de muchos casos que no teníamos hasta el momento. Como ven, el impacto de todo este asesoramiento en tumores poco frecuentes, como los que nosotros vemos, que son los cánceres renales, empiezan a cobrar importancia. Y cobrar importancia porque podemos detectar tanto mutaciones patogénicas conocidas, como variantes que no esperábamos encontrar. También es un impacto importante para la familia, porque no es lo mismo tener una forma hereditaria y tener un riesgo de casi el 50% de tener un individuo, un descendiente igualmente afectado, que pueda estar afectado a lo largo de la vida. También es importante saber que el impacto es para nosotros en la responsabilidad de qué vamos a pedir y cómo lo vamos a transmitir y cómo vamos a poder establecer las limitaciones y las ventajas de solicitar este tipo de estudio. Y como ven, como todavía conocemos poco, tenemos que tener la conciencia de que los estudios moleculares van a empezar y están sirviendo para saber qué frecuencia poblacional tenemos de determinados genes, cuáles son esa frecuencia en nuestra población y de variantes patogénicas que tengan relevancia en el manejo, y también ver a futuro estudios prospectivos clínicos sobre el comportamiento de estas patologías. Por lo tanto, las implicancias de pensar el asesoramiento genético cáncer renal implica mucha responsabilidad en seleccionar adecuadamente los pacientes, interpretar esos resultados, establecer qué tipo de seguimiento y ver si hay estrategias terapéuticas, que eso puede cambiar la historia de un paciente, el impacto que esto implica al paciente y la familia, y por supuesto, nuestro métier como genetistas, que es detectar otros posibles portadores para, como digo yo, que le dé sentido a nuestra vida, que es prevenir, es ayudar a ese grupo de pacientes. Todo esto, como recién lo dijo Gabriela, es trabajo de equipo. Es patología de baja frecuencia. Los oncólogos deben manejar nuestro lenguaje y saber qué limitaciones tiene lo nuestro y qué importancia. Y a medida que podamos integrar nosotros, los genetistas, el lenguaje del oncólogo y el oncólogo el nuestro, seguramente el resultado va a ser mucho más
adecuado y provechoso para todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Gracias. Hermosa la clase. Hermosa la clase. Yo sabía de esta clase y sé que es muy disfrutable, así que espero que la puedan también repasar, porque tiene muchos conceptos, son muchos síndromes que uno lógicamente no está tan acostumbrado a ver. Así que recuerden que esta clase la pueden repasar on demand, hasta todo el año. Y bueno, hay algunas preguntitas que habían surgido para vos, Ale, que te va a comentar Meli. Sí, acá teníamos una pregunta sobre cómo crees que se puede facilitar la derivación para esta patología tan poco frecuente, como vos bien dijiste. Bien, hay dos cosas. Una es que la idea de mostrarles estos síndromes es simplemente para que vean que tengo que ver el riñón y otras cosas más. O sea, tengo que ver el paciente entero. Eso es lo primero, más que acordarse, y siempre uno relaciona, así como para nosotros es cáncer de colon, endometrio y ovario, es como una triada, ¿no? O sea, uno hace esa ayuda, uno va haciendo la práctica para poder detectarlos. Y lo que vos decís, Melina, es muy interesante, porque la forma de derivación es tratando de juntarnos y de hablar de estos temas, de consensuar en estas cosas, para que uno no sabe derivar lo que no se le ocurre, a lo que no está acostumbrado. Entonces, cursos, ateneos, presentaciones de caso, compartir clases, inquietudes. La primera vez, yo empecé a ahondar en este tema cuando hicimos una revisión en el Procafa. Fue así. Y me enamoré del tema, así como amo colon, renal. ¿Por qué? Porque vamos viendo la evolución, y la verdad es que año a año con Luisina vemos cada vez más trabajos y pequeños avances, que es muy importante que en este tipo de cursos se vea que hay que pensar cuando tengo un cáncer renal. Y bueno, si yo lograra que a través de esta clase, cuando tengan un cáncer, no importa la histología, puedo leer y puedo buscar un poco más, ya esto es un avance enorme, porque seguro que las cosas floridas de los síndromes, algo nos va a llamar la atención. Y eso es lo primero. Yo creo que digamos, para simplificar también, porque por supuesto uno no puede recordar todo, pero la primera cosa me parece que es esto de que vos nos mencionabas hace un rato, esto del trabajo en equipo, del trabajo con estar en los ateneos, estar en las actividades educativas como esta hoy. Y después me parece que recordar es también dos cosas, ¿no? Edad joven, antes de los 50 años, como cualquier cáncer, antes de los 50 años nos llama la atención. Ese mínimo dato, su pregunta no molesta, ¿no? Ese paciente ya va a ser recibido con brazos abiertos por los genetistas. Tienen que pelear la derivación si es que la prepaga pide alguna cosa especial, o buscar los hospitales que tienen asesores genéticos. Me parece que con ese dato también. Y otra cosa que sumaría riñones, histología infrecuente, o sea, no células claras y edad joven, esas dos cosas ya es que, merece, ¿no? a ver, si uno ve un paciente, aunque sea células claras, y es menos, ya eso nos llama la atención y nos llega. O sea, no podemos permitirnos no derivarlo. La multifocalidad siempre llama la atención, la bilateralidad llama mucho la atención. Yo te digo lo que los urólogos me dicen, tiene bilateralidad, tiene 43 años. Claro. No, a ver, mandalo, y a ver, ¿qué es lo peor que uno puede hacer? Lo peor que le puede pasar es que haga una consulta en donde ya tiene contacto con el genetista. Por eso, lo otro importante que me parece es que la consulta genética no es como la consulta a otras especialidades, que es constante. Es tal vez una o dos consultas. Entonces también decirle, esto es una inversión en salud. Si uno puede tener cerca un centro estatal, mucho mejor, pero también hay muchos pacientes que vemos que tienen los recursos, y haga una consulta, haga una consulta de asesoramiento, y tal vez no tenga que hacer otro estudio, pero ya tiene una primera idea, ya tiene un asesoramiento clínico, ya sabemos que no tiene altísimo riesgo, por lo menos a partir de 3 o 4 generaciones analizadas, que es lo que hacemos nosotros. En lo posible, yo trato de hacer 4. Entonces, es importante eso. Y eso es mucho tiempo. Eso también, y esto que está ocurriendo en riñón, que nos entusiasma tanto a los genetistas que tenemos un amor también por la oncología, digamos, o que somos híbridos, esto que de repente esto también impacta en la terapéutica del paciente, ¿no? Con esta correlación entre fenotipo, genotipo, que permite hablar de una opción terapéutica. Vos mencionaste el caso de los papilares tipo 2 con los genes de fumarato hidratasa, y las opciones ahora de combinaciones de erlotinib y bevacizumab,
que se presentaron en ASCO del 2021 y 80% de tasa de respuesta en un esquema que nosotros como oncólogos no lo tenemos como clásico. Entonces, está revolucionando en riñón esto de encontrar, y vos también lo mencionaste, por eso lo recupero de tu clase, y es esta clasificación molecular desde el vamos, y desde saber que somático, germinal, impacta en la biología del paciente, y nosotros podemos no solo prevenir, que es nuestra parte como genetistas, sino trabajar junto con el oncólogo para que también la evolución de ese paciente sea mejor. Sí. O reclutar pacientes para ensayos clínicos, como también hace un rato se mencionaba, Melina, y mencionaba la doctora Norese. Así que me parece que riñón es el paradigma del trabajo en equipo y la traducción, digamos, de la utilidad rápidamente al paciente. Así que los que les interese el tema, me parece que hay que armar equipos y van a entusiasmarse tanto como nosotros. Cuando empezamos hace 4 o 5 años, yo me acuerdo de estar con los oncólogos del centro oncológico donde yo estaba, y no tenías tantas opciones terapéuticas, para todos era igual. Y cada vez que lees, ahora ya cada síndrome hasta tiene propuestas target que son distintas, que lógico que por la frecuencia va a pasar un tiempo hasta que estén tan publicadas como la que vemos con la leiomiomatosis, pero se está dando y viene eso, así que hay que usarlo. Buenísimo. Bien. Tenemos una preguntita más, pero en realidad es del tema anterior. Nos escriben desde Brasil, Wow. nos preguntan si un estudio inmunohistoquímico de cáncer de endometrio da negativo o normal, si se indica realizar panel genético para síndrome de Lynch. Bueno, ya lo había hablado la doctora Norese en su charla, no sé si le quiere responder Gabriela, respondemos nosotras. ¿Gaby, estás? Sí, acá estoy. Ante todo, siempre, por eso empecé hablando de pasos. Y debemos recordar que la clínica es soberana, número 1. Número 2, hay que ver todo el contexto, como dijo Alejandra recién. Hay que ver todo el paciente, no solo que tenemos un cáncer de endometrio adelante, sino que puede ser de que haya otro tipo de síndrome hereditario por ahí que no sea el síndrome de Lynch, ¿sí? Pero también se ha visto que puede llegar a haber una paciente que tenga inmunohistoquímica negativa y que pueda llegar a tener síndrome de Lynch. Entonces, es importante que vea a un asesor. La inmuno no es excluyente, por eso hablé de pasos, ¿sí? Si bien la inmuno nos ayuda y es lo que tenemos más a mano y es lo que nos permite dar un primer approach para ser más efectivos en el pedido del estudio, debemos recordar todos los pasos que se hacen para llegar al diagnóstico del síndrome. Perfecto, clarísimo. Gracias por estar ahí, Gaby. Pasamos a presentar entonces, muchas gracias doctora Mampel también, Gracias al último invitado de la tarde de hoy, el doctor Rodrigo Sánchez, especialista en oncología clínica y tiene magíster en oncología molecular, nos va a hablar de cáncer de próstata hereditario. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias a la Asociación Argentina de Oncología y a las organizadoras por invitarme a participar de esta preceptoría. Y bueno, como dijeron, cerrando ya este módulo de genitourinario, presentar lo que es cáncer de próstata hereditario. Y recién Alejandra nos comentaba, ¿no?, que nuestra historia comienza acá a partir del proyecto de genoma humano que fue impulsado por un consorcio internacional y por varios países que la verdad que estaban interesados en secuenciar la base nucleotídica de todo nuestro genoma y que entre otros objetivos, como bien lo decía Alejandra, era focalizar el rol de la medicina de precisión, de la personalización de los tratamientos y conjuntamente a esto llegar a identificar estos síndromes hereditarios que nos reúnen en esta preceptoría. ¿Por qué es importante que hoy hablemos de cáncer de próstata? Y cáncer de próstata sigue representando uno de los grandes problemas de salud en el hombre, ya que hay un incremento de la incidencia y una reducción en la mortalidad. Estas dos variables que nombro acá están claramente, directamente relacionadas a lo que es el screening en cáncer de próstata y actualmente sigue siendo un desafío hoy el acceso a los recursos de salud. ¿Y por qué digo que esto? Por dos cosas fundamentales. Primero, por el llegar al diagnóstico del paciente con cáncer de próstata y luego a la terapéutica que nosotros vamos a instaurar en el paciente. Sabemos que el cáncer de próstata representa el segundo a nivel mundial y es el primero o la causa más frecuente de muerte relacionada a cánceres en el hombre.
Si nosotros comparamos los antecedentes familiares, que es lo que venimos recalcando continuamente en todas las charlas, y lo comparamos con otros factores de riesgo, como es la edad, la raza, el grupo étnico y los factores ambientales, el principal factor de riesgo en cáncer de próstata son los antecedentes familiares, por lo cual tenemos que sentarnos a hablar e investigar sobre la historia familiar de nuestros pacientes, ya que los cánceres de próstata atribuibles a factores hereditarios representan aproximadamente el 5 al 15%. ¿Por qué es importante que hoy diagnostiquemos un cáncer de próstata hereditario o que lo sospechemos al menos? Debido a que podemos impactar directamente en el manejo clínico. ¿Desde qué punto? Desde el punto que podemos hacer una correcta estratificación de riesgo tanto de nuestro paciente, ya que vamos a ver qué es lo que significa identificar una mutación, y por otro, de la familia de este paciente. Y si nosotros llegamos a identificar a este síndrome o un gen accionable, podemos hacer una selección de una terapia blanco específico. Sabemos que el cáncer de próstata se caracteriza por ser una enfermedad claramente heterogénea, y esto lo digo por la evolución clínica. Muchos de nuestros pacientes evolucionan de una forma tórpida y otros pacientes tienen una evolución lenta, que yo se los voy a mostrar, que más o menos data en una línea de tiempo de entre 18 más o menos 4 años. Que a lo largo desde la evolución, desde que comienza o desde inicia una hiperplasia prostática, como la vamos viendo acá a medida que van apareciendo estas múltiples mutaciones, vemos que el paciente va adquiriendo genes de resistencia y va generando un microambiente a nivel prostático que va a generar mayor agresividad del tumor, que es lo que también nos decía Alejandra, que nosotros tenemos que diferenciar lo que son las mutaciones somáticas o adquiridas versus las mutaciones germinales. Hoy por hoy es obligatorio en un paciente con cáncer de próstata metastásico a estudiar a ambas. ¿Qué rol tiene hoy la medicina de precisión cuando nosotros sospechamos de un síndrome hereditario? Y tiene dos estrategias fundamentales. Primero, desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico, y me refiero desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico, que es que en aquellos pacientes que nosotros, a través de que categorizamos de bajo riesgo, podemos destinarlos a hacer una vigilancia activa, podemos, mediante plataformas genómicas que hoy están disponibles, inclusive en nuestro país, categorizar a estos pacientes como de bajo, intermedio o alto riesgo. Entonces, aquellos pacientes que a través de esta plataforma genómica, que más o menos se testan 30 genes, podemos saber que si es de alto riesgo, ese paciente no es un claro candidato a hacer una vigilancia activa. Por otro lado, a través de sondas de microARN y ADN podemos llegar a saber cuál es el paciente candidato ideal para hacer una biopsia e inclusive para el seguimiento de estos pacientes. ¿Cuál es la segunda estrategia que nos ofrece hoy la medicina de precisión en cáncer de próstata? Es hablar desde el impacto, desde la terapéutica y de la vigilancia. Porque hoy identificar genes con una mutación accionable nos permiten hacer una terapia blanco específico. Y por otro lado, también hacer un seguimiento mediante ADN circulante de la respuesta a esos tratamientos. Sabemos que cuando hablamos de cáncer de próstata esporádicos tenemos esta evolución, ¿no? Empezamos desde una enfermedad localizada, una recaída bioquímica, después el paciente puede generar una resistencia a la castración en un escenario que lo llamamos M0, los oncólogos y los urólogos, como también pensar en una sensibilidad a la castración M1 o pasar como pasa en este subgrupo de pacientes que pueden ser o debutar metastásico. Y de esta manera, una vez que transcurre sobre este escenario, el paciente progresa a una enfermedad metastásica. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Porque tengo que establecer la relación entre cáncer de próstata hereditario y cáncer de próstata esporádico. Y la diferencia está en que la mayoría de los pacientes no tienen esta larga evolución cuando sospechamos de un cáncer de próstata hereditario. ¿Por qué? Porque la mayoría debutan metastásicos, son tumores que son agresivos, tumores que generalmente son tumores de alto riesgo, por lo cual tenemos que sospecharlos y tenemos que llevarlos a diagnosticar. ¿Cómo comienza el racional de testear o sospechar que los tumores hereditarios se relacionaban al cáncer de próstata? Y como venimos hablando, tenemos que saber que los principales síndromes relacionados al cáncer de próstata tienen que ver con el síndrome de cáncer de mama de ovario y el Lynch, que lo venimos viendo ya desde la primera charla. Entonces, en este resumen que nos presentaban en ASCO 2021, nos decían que cuando pensemos en cáncer de próstata hereditario, no solo pensemos en BRCA2, sino que tenemos que pensar en todos los genes
relacionadas a la recombinación homóloga. Y que además tenemos que pensar en todas las alteraciones genéticas de los genes asociados a los MMR, por eso tenemos que asociarlas al síndrome de Lynch. Y acá va a aparecer la vedette de esta noche, que es este gen llamado OXB13, que se estudió a partir del 2012 y que hoy está en la vanguardia de investigación. ¿Por qué digo que está en la vanguardia de la investigación? ¿Por qué? Porque es un gen de alta penetrancia, tiene una penetrancia aproximadamente del 60%, por lo cual hoy por hoy se ve que tiene una alta especificidad para el cáncer de próstata. Sigue siendo hoy eje de mucha investigación debido a que todavía faltan ciertas correlaciones, como decir, en qué raza, en qué etnia hay mayor prevalencia de esta mutación, que todavía no la podemos decir claramente, y si existen otra asociación con otros tumores donde podamos, desde el punto de vista clínico, sospechar que un paciente es portador de esta mutación. Si nosotros lo llevamos y lo ponemos sobre la mesa y decimos, bien, ahora contame cómo lo puedo sospechar o cómo es la prevalencia de los síndromes hereditarios. Si yo pienso en pacientes metastásicos, sabemos que el 12% de los pacientes tienen una asociación a síndromes hereditarios cuando son pacientes metastásicos resistentes a la castración. Cuando hablamos de enfermedad localizada, hablamos de un 5%, y cuando pensamos en la población general, hablamos de un 3%. Ahora bien, hablamos de qué manera y qué es nuestro conocimiento hoy. Hoy, testearla genómicamente a la próstata nos genera como esta imagen de este iceberg, ¿no? Si nosotros vemos que el mayor desconocimiento lo tenemos acá, pero si bien esto es lo que conocemos y es poco, pero es suficiente para poder actuar y generar un cambio, como está pasando ahora, un cambio histórico, desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico en lo que refiere al cáncer de próstata hereditario. Y esto lo digo ¿por qué? Porque si nosotros identificamos estas mutaciones en estos genes puntuales, que lo vamos a ver cuáles son los más frecuentes ahora mientras avanzamos en la charla, sabemos que si identificamos una mutación en los genes BRCA1, tenemos una probabilidad entre 2 a 4 veces de tener un cáncer de próstata más los tumores asociados que ya los conocemos. Si tenemos una mutación en los genes BRCA2, entre 2 y 4 a 5 veces probabilidades de que tenga un cáncer de próstata. Si tenemos una mutación en los genes relacionados al MMR, entre 2 a 4 veces, y miren qué es lo que pasa cuando tenemos una mutación identificada en el OXB13, una probabilidad de tener entre 2 a 8 veces cáncer de próstata. Por eso es fundamental que sospechemos y estudiemos en estos pacientes con cáncer de próstata. ASCO 2021 nos hacía este resumen y nos decían que el 40% de los pacientes con cáncer de próstata eran atribuibles a una mutación o a una variable genética y que teníamos que focalizarnos también en los pacientes jóvenes. Pero un dato no menor a tener en cuenta que el 40% de los pacientes no tenían antecedentes familiares, lo que nos permite decir que 1 de cada 10 hombres con cáncer de próstata metastásico tiene una mutación germinal. Claramente esto llevó a un cambio de las guías y a un cambio del paradigma en el abordaje del paciente con cáncer de próstata metastásico. De esta manera, vemos que el 60% de las mutaciones están relacionadas con los genes relacionados a la recombinación homóloga y el 4% a los MMR. Ahora bien, hablamos del impacto clínico que esto generaba y lo decía en mi primer slide. ¿Qué pasa si nosotros identificamos a un paciente con una mutación en los genes BRCA? Y esto nos mostraba dos estudios fundamentales, el estudio Embrace con casi 5.500 pacientes y el ULT con casi 4.000 pacientes. Y nos decían que impactaba negativamente, que eran factores de mal pronóstico, porque impactaban negativamente la sobrevida global. Miren qué es lo que pasa si un paciente es portador de una mutación en BRCA2. Miren qué pasa si un paciente es portador de BRCA1. Por lo cual, desde el punto de vista pronóstico, estos pacientes son los que tienen una mala evolución. ¿Qué pasa desde el punto de vista diagnóstico? Son aquellos pacientes que tienen un T3, un T4, pacientes que tienen un Gleason alto e incluso aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica. Por eso surge la necesidad de identificar a este grupo. Ahora bien, algo que es realmente controversial y que lo vimos es, vamos hacia la prostatectomía profiláctica. Roderick Clark
presentaba este proyecto de investigación, digo, bueno, hablamos tanto de las cirugías profilácticas en ciertas mutaciones, como los genes BRCA1 y BRCA2, ¿estamos preparados para hacer esto? Los urólogos planteaban esto, ¿no? De qué manera tenían que generar esta cirugía profiláctica, si era la misma cirugía de prostatectomía radical en un paciente con cáncer de próstata. Yo creo que este proyecto de estudio nos va a dar mucha información y creo que esa información va a ser como muy fortuita en aquellos pacientes, teniendo en cuenta todo, ¿no? El impacto de la sobrevida global, el impacto en el pronóstico de estos pacientes que son portadores de estas mutaciones en los genes relacionados a la recombinación homóloga. Entonces, hasta acá, si nosotros tenemos un paciente con alto riesgo de tener un cáncer de próstata hereditario, tenemos esta evidencia, que estos pacientes tendremos que hacer una vigilancia con PSA, contacto rectal, BRCA1, BRCA2, y debemos iniciar a los 40 años, y esto debe ser anual, este screening, ¿sí? Y esto nos dejaba este estudio, el IMPACT, con una evidencia 1B. ¿Qué nos dice el John Hopkins? Que si nosotros tenemos un paciente de alto riesgo, tenemos que empezar 10 años antes del diagnóstico del familiar más joven. Y también esta evidencia nos daba este estudio, que es el estudio Profile. Por otro lado, si hay mutaciones en otros genes relacionados con lo que recién veníamos hablando, podemos iniciar 5 años antes del diagnóstico o 10 años antes de la progresión a la enfermedad metastásica, ¿sí? Por lo cual, si nosotros tenemos un paciente de alto riesgo, estas son las pautas de screening que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, llegamos y cambiamos de escenario, llegamos a lo que es el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico o aquellos pacientes que debutan de forma metastásica. Sabemos que estos pacientes, el 12% tienen la probabilidad de tener una mutación relacionada a los genes más frecuentes, que son los que ponemos acá y que recién se los acabo de nombrar, que son los relacionados a la recombinación homóloga o al MMR. Tenemos toda esta evidencia que nos avala al uso, hoy por hoy, de inhibidores PAR en este setting de paciente. El primer estudio publicado donde se investigó este rol del olaparib, que es un inhibidor PAR, es el TOPAR-A, donde se vio que impactaba tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global, con una diferencia muy importante para aquellos pacientes BRCA positivo. Cuando se presentó este estudio y se vio que ese biomarcador era positivo y que estos pacientes respondían, vemos la clara positividad de estas curvas cuando nosotros identificamos a estos pacientes. El TOPAR-B, que es la rama B de ese estudio, se investigó ya más profundamente, se agrupó a todos los genes de recombinación homóloga y vemos que todos tuvieron una respuesta positiva en cuanto al tratamiento con un inhibidor PAR. Claramente tenemos que recalcar que los genes BRCA1 y 2 son los mejores respondedores a lo largo de este setting de genes. Ahora bien, llegamos al estudio Profound, que tenemos que saber que el FDA hizo una aprobación acelerada en el 2020, dado que el estudio demostraba un impacto positivo tanto en su seguimiento y en su endpoint primario, que era sobrevida libre de progresión radiográfica en el seguimiento de 6 y 12 meses. Y cuando nosotros comparamos a todo el setting de genes, tanto en BRCA1, ATM y CDK, vemos la positividad de todo, tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global, por lo cual se transforma en un estándar para pacientes resistentes a la castración metastásico el uso de olaparib. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el uso de múltiples inhibidores PAR, con trabajos con olaparib, rucaparib, niraparib y talazoparib. Y esto es lo nuevo y es lo que estamos esperando en resultados de fase 3, que ya es la combinación. La combinación, creo que esta es una de las combinaciones más esperables, que es hablar de la identificación de déficit de MMR más identificar una mutación en los genes de recombinación homóloga para la combinación de inmunoterapia más inhibidores PAR. Yo creo que es uno de los trabajos más prometedores que vamos a tener. ¿Cómo vamos a testear? Y es, yo creo que lo más importante, ¿no? Yo creo que el equipo de trabajo, el comité de tumores tiene que estar. ¿Por qué? Porque esta sospecha van a ser de este equipo o desde nuestro mismo paciente. Podemos hacer a través de una consulta del asesor genético, quien va a evaluar y va a generar el panel diagnóstico del paciente con cáncer de próstata. Nosotros mismos, a través de nuestra sospecha clínica, podemos hacer un estudio molecular y de esta manera tratar de interpretar de esta forma, pero que yo creo que el mejor escenario, y por eso
eso les puse 2 estrellitas acá, es a través de este equipo multidisciplinario solicitar el estudio molecular dirigido a un síndrome de cáncer de próstata hereditario y de esta manera interconsultar que debe estar en nuestro mismo equipo el consultor o el asesor genético, para de esta manera que haga una correcta estratificación de riesgo del paciente y del grupo familiar. Estas son las recomendaciones de las guías, como las ven, están muy chiquititas, muchas letras. Yo creo que se resume en esto, ¿no? En que si nosotros vamos viendo de acuerdo a la frecuencia y la presentación de familia, lo resumimos que aumenta con la cercanía y el número de casos. Cuando más jóvenes sean, más sospecha de que este paciente esté relacionado a un síndrome hereditario o cáncer de próstata hereditario. Lo más importante que yo creo que nos debe quedar al momento de sospechar o al momento de quién debemos testear es esto, ¿no? Este consenso fue publicado en el 2019 y los criterios de derivación que deben quedar claros y que lo tenemos que tener en nuestra libretita cuando éramos residentes, saber que todo paciente con cáncer de próstata metastásico debemos sospechar y testear. Todo paciente con cáncer de próstata, con enfermedad localizada de alto riesgo y que haya recaído, lo tenemos que testear y tenemos que sospechar de un síndrome hereditario. Todo paciente de riesgo bajo e intermedio que hayan tenido una mutación identificable o una historia familiar subjetiva, tenemos que testear. Individuos con pacientes con un Gleason de 7 o más de 7 que tengan una etnia judía o con más de un familiar de primero o tercer grado, tenemos que sospechar. Cuando tengamos tumores asociados, como cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de ovario, en esa historia familiar, tenemos que sospechar y testear a estos pacientes. Y por supuesto, en aquellos pacientes que tienen una mutación somática con los genes BRCA2, son los pacientes que tenemos que sospechar y estudiarlo de forma germinal. De esta manera, llego a mis conclusiones y, como siempre hablamos, que el trabajo en equipo nos ayuda a generar mejores decisiones. Y sobre todo cuando la demanda hoy por hoy de los testeos genéticos nos dificultan muchísimo estudiar a nuestros pacientes, la decisión del equipo nos va a permitir utilizar correctamente los recursos. ¿Quién, cómo y cuándo? Yo creo que ya está claramente puesto, porque está puesto en ese consenso y es en el cuadro que yo les dejaba casi al último. El perfilado genético, genómico en el cáncer de próstata juega un rol fundamental, como les decía, tanto en el impacto clínico por la estratificación de riesgo y por la terapia blanco específica, y saber y recordar que la prevalencia del cáncer de próstata hereditario es muy importante y por lo cual tenemos que sospecharlo y estudiarlo. Así que con esto, muchísimas gracias por la atención de todos. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo. La verdad que siempre muy claro y además se muestra, digamos, tu pasión por este tema. Creo que hay algunos temas que nos gustaría como recordar y recalcar y charlar en este poco tiempo que nos queda para preguntas, pero que vamos a aprovechar. Uno de ellos es... uno de los propósitos de esta preceptoría y específicamente de incluir este tema es estos temas, porque recién lo comentamos también para Riñón, es ver cómo está impactando esto del asesoramiento genético en el día a día, en el tratamiento de los pacientes, en otros escenarios, ¿no? Vimos el primer escenario en el primer módulo del clásico, mama, ovario, y ahora nos encontramos con estos 3 escenarios que no son tan frecuentes para el oncólogo, pero sí creemos que tienen muchísima relevancia. En próstata se da la situación muy particular en donde uno, digamos, por el estudio Profound tiene primero validado el estudio somático, como para empezar con un biomarcador, pero también vos mencionaste esto de que muchos pacientes en realidad tienen de fondo mutaciones germinales, y eso de recordar que aunque yo tengo un estudio somático, y recién lo mencionabas con los criterios de Filadelfia, implica todo esto que mencionamos del estudio familiar. ¿Cómo ves vos el acceso a este tipo de testeo? Porque sabemos que esta es la parte floja, digamos, o difícil de toda nuestra especialidad. Si nos querés comentar respecto de también el acceso a ensayos clínicos que permitieran tener estos biomarcadores, sería como el primer tema que nos gustaría que nos comentes desde tu visión. Bien, la verdad que siempre, yo creo que, por eso lo recalqué, lo puse como un primer punto, que el trabajo en equipo nos permite generar una mejor utilización de recursos, ¿no? Hoy tenemos estudios que están enrolando pacientes y que nos permiten el acceso de un perfilado genómico y fundamentalmente en esto que es cáncer de próstata, por lo cual saber que tenemos esa herramienta para los que hacemos asesoría y los que hacemos geniturinario me parece fundamental. Tenemos que saber derivar ese paciente porque la información que lo adquirimos es
enriquecedora en todo sentido, porque no tan solo nos van a estudiar los genes relacionados a la recombinación homóloga, sino también los MMR, que sí o sí, como los mostraba, lo tenemos que estudiar para descartar la asociación con otros síndromes. Yo creo que la cuestión en cuanto a accesos, sabemos que la mutación somática la podemos, la industria nos está ayudando con esto, en este caso Astra nos ayuda, por lo cual yo creo que en todo paciente resistente a la castración tenemos la forma de estudiar, pero ¿qué es lo que pasa? Y la inquietud que a mí me deja cuando yo identifico una mutación en estos genes, es que quiero estudiarlos germinalmente a este paciente. ¿Por qué? Porque la estratificación de riesgo... Perdón, ¿el biomarcador que se ofrece por industria es con la mutación específica o es, digamos, vía de HRD y te dice biomarcador positivo o negativo? No, con la mutación específica, específica, el informe es completo. O sea que está muy allanado el camino si uno puede hacer ese biomarcador a través de industria, primero para la indicación terapéutica y después para la derivación al asesor genético, ¿no? Exacto. Y yo creo que el mensaje fundamental que nos debe dejar esto, que si nosotros identificamos esta mutación, tenemos que, primero, si no tenemos un asesor, tenemos que saber que tenemos que poder derivar a este centro, a este paciente a un centro de mayor complejidad, a un centro que tenga una asesoría, porque tenemos que estratificar el riesgo de este paciente, y del paciente y de la familia, porque sabemos que la evolución de este paciente claramente va a ser tórpida por toda la evidencia que tenemos. Y ahora la discusión que seguramente va a surgir de a posteriori, creo que es la primera vez que se menciona, por lo menos en actividades educacionales en Argentina, esto de que existen hoy día como opciones de estudio, no como ya una opción para los pacientes, y se está empezando a hablar en los congresos de qué rol podría tener la prostatectomía profiláctica. Creemos que este es un tema de debate y que es importante la información de que esto se está discutiendo en el mundo. Sabemos que esto no es para hablar con el paciente en la clínica hoy, pero nos parece que es importante tu postura. Si vos creés que esto va a avanzar, ¿qué condiciones te parece que sería algo, digamos, aceptable? ¿O cómo ves vos el campo en la Argentina como para que esto pueda ser aceptado o no, dependiendo de los resultados del ensayo clínico que se está haciendo en otro país, ¿no es cierto? Bien, la verdad que es una pregunta bastante compleja. Yo creo que vamos a necesitar mayor evidencia, y esa evidencia vamos construyéndola, porque no tan solo es llegar al tiempo quirúrgico, sino saber que los urólogos decidan de qué manera va a ser esa cirugía, el tipo de agresividad de esa cirugía, digo, como para ver de alguna manera si ese tipo de cirugía profiláctica tiene un impacto positivo en lo que es la prevención del cáncer de próstata, ¿no? Es decir, en el desarrollo a posteriori del cáncer de próstata. Sí, es un seguimiento larguísimo que vamos a tener que esperar realmente, ¿no? ¿Qué tenemos a favor de la biología y que conocemos a través del 2015, que se fue publicado por el grupo de Johan, que hablaba de la evolución natural del cáncer de próstata y decir que la letalidad metastásica no tan solo estaba del tumor primario, sino también de la célula metastásica? Entonces, pensar en una cirugía profiláctica en un paciente que puede debutar metastásico es otra cosa que nos lleva a plantearnos si tendría o no un rol la cirugía. Y yo creo que hoy por hoy, teniendo en cuenta que puede ser una cirugía más conservadora y teniendo evidencia a favor y conociéndolo, el factor de mal pronóstico que nos otorgan estas mutaciones, yo creo que es un punto a favor sería ir a ver los resultados, y me volcaría por esperar algo positivo la cirugía profiláctica. Claro, está bien. De todas formas, en el medio también están los ensayos clínicos de nuevas opciones de screening, ¿no? Porque uno se pregunta si estos pacientes van a seguir haciendo controles de screening como hasta ahora los estamos proponiendo, que es esto del PSA al tacto rectal, 10 años antes de los familiares, o se vienen nuevas opciones de screening como pueden ser a través de biomarcadores, controles con resonancia multiparamétrica en este subgrupo de pacientes y una serie de cosas. Así que es un campo interesantísimo desde la prevención y desde la terapéutica, ¿no? Lo que se viene. Por eso el tercer o cuarto slide que puse me parecía muy interesante cuando decían el rol de la medicina de precisión en la etapa temprana, ¿no? De saber, hoy sabemos que genómicamente tenemos en todas las etapas, desde la hiperplasia prostática benigna hasta decidir qué paciente se va a biopsiar y a decidir qué paciente lo vamos a dejar en vigilancia activa gracias a estas plataformas genómicas que hoy tenemos que se van poniendo a punto. Yo creo que por ahí el diagnóstico genómico va a primar sobre todo. Quiero tomar una pregunta del público que me parece que merece que
se aclare y es relativamente fácil de responder para cualquiera que lo quiera tomar. Nos preguntan si el estudio molecular en etnia judía es en etnia judía en general o hay alguna especificación para etnia judía askenazí. Yo sumaría ahí si hay alguna diferencia con sefaradí. Cualquiera de los que quieran tomarlo, por ahí puede ser Alejandra, que todavía está conectada, si le parece responder esta pregunta. En general, nosotros en asesoramiento genético oncológico ya no hacemos mucha disquisición en hacer el testeo solamente para variantes patogénicas asociadas a etnia judío-eskenazí. Para nosotros es un criterio clínico y la secuenciación la pedimos completa. Entonces, la selección de esos pacientes, sobre todo etnia judío-eskenazí, para nosotros en cáncer de mama y también en próstata y en otros cánceres también es un criterio de inclusión en donde ya lo que hacemos no es pedir las 3 mutaciones más frecuentes, sino directamente hacer la secuenciación completa, y en este caso, agrego, nosotros ya usamos paneles de genes. Ya costo conviene hacer eso. Bueno, a veces te cuento que, por lo menos en el ambiente en donde yo trabajo, muchas prepagas piden por una cuestión de costos, primero el panel judío askenazí, si saben de la etnia judía askenazí. Sí. Es verdad que en ciertos escenarios, sobre todo cuando uno puede conseguir que haya un prestador nacional, pudiera tener una diferencia en costos, o inclusive también contar que existen hospitales públicos que tienen esa opción y creo que está bueno. Sí. O sea, uno tiene que ver los recursos, pero a veces uno tiene una sola posibilidad de pedir un testeo, lo tienen contratado, y yo creo que también me atrevo a invitarlos a los que hacemos asesoramiento genético cuando tenemos una negativa, explicarle a los auditores que en realidad están gastando mucho más dinero y que de esta manera hay que optimizar los recursos, que también nosotros se los cuidamos, los gastamos pero se los cuidamos. Y a eso quería también agregar, que no lo dije en mi charla, que lamentablemente a nivel gratuito hoy por hoy no podemos hacer ningún estudio salvo que esté fuera dentro de un protocolo de investigación. O sea, no se hace en hospital público ni en Argentina, no se hacen de manera gratuita los estudios genéticos, salvo casos muy puntuales. Entonces, es importante hablarlo. Yo particularmente trabajo mucho con pacientes de PAMI y pacientes de IOMA, que por suerte de a poco y con mucha lucha atrás hemos podido conseguir de que acortar los tiempos y de que nos autoricen los estudios. Entonces estamos dentro de un 60-40, o sea, 60% de aprobación y de realización de estudios por alguna obra social, 40% que no se puede hacer ese estudio, pero de ese 40% y hablándolo y tratándolo con la gente y demás, y viendo cómo se puede, tratamos de cubrir la realización del estudio. Y si no podemos hacerlo, hacemos el screen. Bien, buenísimo. Bueno, está bueno que ustedes nos cuenten esta experiencia, porque seguramente tenemos en el auditorio también muchas diferentes experiencias y diferentes escenarios, así que está bueno que sepan. Pero bueno, sabemos que, y lo mencionamos en el módulo anterior, que todavía es un problema el acceso de los estudios. No lo es tanto la consulta, eso sí, hay muchísima más disponibilidad en los hospitales, y ustedes saben que la clínica es importante y soberana también en el asesoramiento genético, porque se mencionó en cada uno de los módulos y de las patologías que hay un control diferente para estas familias con antecedentes. Así que ese primer paso, por suerte, está dado en Argentina, que es el asesoramiento empírico, y estamos en la lucha de poder hacer más equitativo esto de los estudios genéticos. Y esto de primero educarnos y conocer del tema, creo que es el paso fundamental para que todos vayamos haciendo presión para el mismo lado, ¿no? Bueno, creo que no sé, Meli, si queda alguna pregunta que te parezca que podamos responder en este poco tiempo. Y creo que ya estamos igual con el tiempo. No, después lo otro. Bueno, agradecemos a todas las personas que hoy estuvieron conectadas en vivo, que no fueron pocas, la verdad es que llegaron a casi más de 60 personas también en una fecha muy difícil y en un tema no tan frecuente como en el módulo anterior. Sabemos que muchos de ustedes van a ver esto en diferido y les agradecemos y los invitamos a que repasen el tema y que lo compartan con las personas de su servicio. Y agradecemos a los 3 grandes disertantes de hoy que dieron unas charlas hermosas y súper interesantes. Todos están trabajando codo a codo para poder hacer que esto sea más accesible y más fácil para nuestros pacientes, para los médicos en general.
Les Y agradecemos. los invitamos a todos el jueves que viene, que vamos a hablar sobre aparato digestivo hereditario, así que bueno, avisarles eso y los invitamos el jueves que viene al último módulo del Preceptorship. Específicamente vamos a hablar de cáncer de colon y cáncer gástrico, vamos a sumar ese tema que también es muy difícil y controversial. Así que los invitamos a que nos vuelvan a ver y encontrar la semana que viene a las 18:30. Muchísimas gracias Gabriela, Rodrigo, Alejandra por estar participando hoy y haberse quedado hasta el final. Muchas gracias. Fue un placer. Y Gracias. que bueno, buena Gracias. semana. Igualmente, Gracias. buena semana para Está todos. muy lindo Gracias. todo esto. Es muy lindo compartir esto con ustedes. Eso es viva la virtualidad. Sí, gracias desde Mendoza, pudimos hacer algo más federal este año y en la próxima se nos unen desde Tucumán también. Ay, qué bueno. Buenísimo. Gracias a todos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Suerte.